Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes y dar la cordial bienvenida para todos los que están presentes. Siempre oramos por las familias que tienen quebrantos de salud para que Dios en su gracia obre en sus vidas. Y hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. Para los que trajeron sus Biblias, mis hermanos, vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos para meditar en la palabra del Señor. Isaías, en su capítulo 6, versículo 1 al 13, dice de esta manera: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: el avivamiento espiritual. Es el tema que quiero compartir con ustedes. En el movimiento religioso cristiano a nivel mundial, pensando en Latinoamérica, Europa, Asia, Norteamérica, África, hay muchos conceptos no tan bíblicos en relación al tema que hoy queremos aprender sobre el avivamiento espiritual. Algunos son un poco bíblicos y otros distanciados a la Biblia, y hay otros que sí son muy sanos. Y entonces
si este problema lo hay a nivel mundial sobre el avivamiento espiritual en relación a este tema, ¿qué base encontramos para una mejor comprensión del avivamiento espiritual? ¿Qué nos dice las Escrituras? Y veamos lo que nos dice Isaías para comprender sobre el avivamiento espiritual. Noten una primera verdad que podemos encontrar. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra es su. Luz de la palabra del Señor, mis hermanos. Nos debe de ayudar para hacer reflexión en lo que nos enfoca la palabra del Señor. Que si el avivamiento espiritual revela la gloria de Dios, notemos para entender qué hay acá de fondo. En el año que murió el rey Usías, esto sucedió más o menos en el año 740 antes de Cristo. Y la muerte de Usías marcó el final de una extensa era de prosperidad nacional. Este rey Usías, pues, se dedicó mucho a los quehaceres temporales. Este rey Usías trató la manera de levantar todo lo que era el aspecto visual temporal. Cuando nosotros vemos todo lo que él alcanzó, cualquiera puede sorprenderle en decir: qué bueno es este rey. Pero la palabra de Dios nos enfoca que este rey se olvidó de la palabra de Dios. Este rey hizo cosas que no fueron agradables delante de Dios. Y Usías contrajo la lepra por haber menospreciado la santidad de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de él, o sea que él se dedicó tanto a las cosas terrenales que su prioridad no fue la palabra de Dios, no fueron los mandamientos de Dios, no fueron los principios que revela la palabra de Dios, no eran los preceptos de Dios. Este rey Usías, su prioridad era desarrollar proyectos que vieran los ojos humanos que Israel era fuerte, que el pueblo pudiera tener confianza en él, que él levantó muros, que él tiene un gran ejército, que él restauró grandes ciudades dentro de su reino y que todo el mundo lo admirara por eso. Pero menospreció la palabra de Dios, menospreció la santidad de Dios y murió de acuerdo a como revela la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que sigue es que su hijo Jotam lo sigue durante unos 10 años más, pero siempre con esa tendencia. Hermanos, el hecho de que puede ver cosas de bendición material nuestros ojos no quiere decir que la vida espiritual esté bien. Y esto lo enfoca la palabra del Señor con la vida de este rey Usías. Y entonces, en este contexto se presenta esta gran verdad, que el avivamiento espiritual lo que revela es la gloria de Dios. Y Jesucristo lo dice de esta manera: mi reino no es comida ni bebida. Cuando nosotros vemos lo que enfoca la palabra del Señor, el orden que Jesucristo lo da, podemos ver, hermanos, que el reino del Señor tiene que ver con justicia, con paz. Cuando nosotros vemos el orden que nuestro Señor Jesucristo le da, entonces nosotros podemos percibir lo que en realidad es sólido, lo que es eterno, para entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios, que el avivamiento espiritual revela la gloria de Dios. Y Isaías empieza varias veces las palabras alto y sublime, u otras que transmiten la misma idea. Y aunque esto es la forma de escribir de él para describir lo que es la gloria de Dios, nos ayuda a entender que esto de alguna manera está en relación cuando nosotros vemos Juan capítulo 12, versículo 38 y versículo 41.
reúne dos de los pasajes en que se encuentran estas palabras, dando a entender que el apóstol veía al siervo de Isaías 52, 13, 53 y también el versículo 12, no solo como una figura mesiánica, sino también una figura divina. El templo de Jerusalén sigue el modelo del templo celestial: serafines, seres angelicales ardientes. Como la Biblia lo describe de esta manera, nos debe de hacer pensar de qué manera podemos relacionarlo con lo que Jesucristo hizo para que nosotros entendamos el orden de estas grandes verdades. La presencia de 6 alas sugiere poderes extraordinarios. La referencia a los rostros y pies, junto con la mención en los versículos 3 y 7 de su capacidad de hablar, y la referencia en el versículo 6 a su mano, implican criaturas complejas como las representantes en el arte del antiguo cercano oriente, pero para dar lecciones espirituales en esta visión. Cubrían hasta una criatura perfecta y sobrehumana. Ni aun que fueron creados con toda esta forma como lo describe la Biblia, ellos se humillan delante del Dios Altísimo. Cuando describe sus alas, cómo cubren la parte de su cuerpo y su rostro, ellos no se sentían dignos de estar delante del Señor. Y cuando vio Isaías esta realidad, pues la palabra del Señor nos describe de una manera especial. Que la palabra de Dios, cuando dice cubrían hasta una criatura perfecta y sobrehumana, si se humillan delante del Dios Santísimo, la expresión que sale en los labios de ellos son estas: santo, 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 santo. La triple repetición intensifica el superlativo. La santidad implica pureza moral absoluta y separación de la creación. Cuando nosotros vemos lo que hay acá en el fondo, mis hermanos, nos debe de hacer reflexionar lo que en realidad es nuestra naturaleza. Su gloria se trata de un término técnico para la manifestación de la presencia de Dios ante el pueblo de su pacto. Se vio en la nube del desierto en relación a gloria, y se vio cuando se llenó el templo, recordando el Shekinah, y después el templo donde los adoradores pudieron verla. El pueblo de alguna manera vio esta realidad en lo que Isaías estaba viendo a profundidad. Varios pasajes aguardan el día en que la gloria del Señor llene la tierra, es decir, en el que todo el mundo se convierta en un santuario, y es posible que el clamor seráfico comparta esta experiencia, pensando en aquellos hombres que van a darse cuenta que solo Cristo es Dios y que solo la gloria de Jesucristo puede llenar su ser y ser en realidad perdonados. Y mis hermanos, otros textos de Isaías expresan el anhelo por la revelación de la gloria del Señor al mundo. En esta visión figurativa se abre el templo y queda a la vista hasta el lugar santísimo al abrirse las puertas. Y cuando él ve esta visión, la palabra del Señor, mis queridos hermanos, el profeta de pie afuera del templo, si ve la presencia divina sentada en el trono de la gracia, sobre el arca del pacto, entre los querubines y serafines, y la gloria divina que llena todo el templo. Hermanos, cuando nosotros vemos esto en relación al trono de Dios, esta visión se puede interpretar en relación a lo que está en Juan capítulo 12 y versículo 41. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 12, 41, ¿cómo lo describe? Nos damos cuenta de la relación que hay. Isaías dijo de esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Miren cómo lo dice Juan, relacionándolo con este pasaje bíblico. Como que Isaías ve ahora la gloria de Cristo y habla de él, lo cual es plena demostración de que nuestro Salvador es Dios, y él lo estaba viendo de manera anticipada. Esto era la experiencia de Isaías. Y mis hermanos, en Cristo Jesús, Dios se sienta en el trono de la gracia
y por medio de él se abre el camino hacia el lugar santísimo para darnos lecciones espirituales y enseñarnos grandes verdades. De esta manera nosotros podemos entender el templo de Dios, su iglesia en la tierra, llena de su gloria, su séquito. Las faldas de su ropaje henchían el templo, todo el mundo, porque todo es el templo de Dios para aquellos auténticos regenerados que tienen puesto la fe en Jesucristo. Hermanos, esto quiere decir que para el auténtico creyente, con la experiencia de Isaías, aún él vive en todo corazón contrito, en todo corazón que tiene puesto la fe en Jesucristo. Así lo vio Isaías desde el Antiguo Testamento y así lo vivimos nosotros desde que nosotros en la misericordia de Dios entendimos estas grandes verdades. Pero el avivamiento espiritual revela la gloria de Dios. Hermanos, si la gloria de Dios ahora está dentro de nuestro cuerpo, escuchen esto, la gloria de Dios está dentro de nuestro cuerpo. Debe de ser nuestro mayor gozo sobre la tierra. Nuestro mayor gozo sobre la tierra es que nosotros hayamos entendido que ahora la gloria de Dios está dentro de nosotros. Para aquellos quienes solo sienten la presencia de Dios en 1 hora, 2 horas de culto, tienen problemas. Porque la gloria de Dios es constante en la vida de aquellos quienes han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para que se regocijen, para que se den cuenta que la gloria de Dios ahí está obrando en sus vidas, para que puedan darse cuenta que la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo es paz, gozo, amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros vemos esta realidad como lo describe la Biblia, podemos entender lo que está pasando entonces con Isaías, que el avivamiento espiritual revela la gloria de Dios, y la gloria de Dios se ha revelado en la vida de aquellos que en realidad han encontrado y han conocido a Jesucristo y viven en sus corazones. Esta es la gloria de Dios. Esa gloria en el Shekinah se encarnó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se encarnó, se fue Él, está a la diestra de Dios Padre, pero Él vive en nosotros. La presencia de su Santo Espíritu está en nosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Su gloria está en nosotros. Pero esta es la parte de descripción para esta experiencia de Isaías. Pero hay cosas que le dan sentir a esta experiencia de Isaías. Y hay otra segunda verdad: el avivamiento espiritual. Notemos qué dice Isaías capítulo 6 y versículo 5. Noten lo que dice Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en relación a nuestro tema sobre el avivamiento espiritual? Que también el avivamiento espiritual causa arrepentimiento. Hermanos, hay un arrepentimiento que sucede por primera vez en la vida de los que nacen espiritualmente, pero también hay una consecuencia de arrepentimiento, de este único arrepentimiento, cuando el hombre es de fe y tiene ya una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de la gloria de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es el avivamiento espiritual, si hay algo que nos debe de hacer meditar y reflexionar en lo más profundo de nuestro ser, cuando estamos con nuestro Señor orando en comunión o meditando en su palabra, lo más que puede salir en nuestro corazón es que no somos dignos de ser sus hijos. Es que nosotros le fallamos. Es que nosotros le ofendemos. Es que nosotros a veces fanfarroneamos. Es que nosotros a veces queremos hacer nuestro capricho. Es que nosotros a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es que nosotros a veces nuestra mente nos domina y no la mente de Cristo. Y por esta razón
el avivamiento espiritual causa arrepentimiento. Noten que Isaías en su generación era uno de los hombres más íntegros, tanto espiritualmente como moralmente. Él ya era un hombre de fe, pero cuando vio a profundidad lo que es este punto, lo que es el avivamiento espiritual, donde revela la Biblia que Dios revela su gloria, pero que también causa arrepentimiento, lo primero que hizo Isaías es pronunciar estas palabras: ay de mí que soy hombre muerto. Yo no merezco ser tu hijo, Señor. Yo no soy digno. Si ni los serafines se sentían dignos delante del Señor. Imagínense lo que le pasó a Isaías. Ay de mí. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, miren cómo reconoce su flaqueza, y habito en medio de pueblo que también es inmundo. Un pueblo que sigue lo temporal y que no ama la palabra de Dios, no ama el mandamiento de Dios, no ama los preceptos de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, son duros de corazón, son rebeldes este pueblo. Ni yo ni mi pueblo nos sentimos dignos. Yo no me siento digno. ¿Por qué fanfarroneamos muchas veces? Si ni aun que Isaías espiritualmente era uno de los hombres más íntegros en su generación, porque era el profeta Isaías, ya era de fe, pero su forma de cómo tiene esta experiencia con Dios, lo que él expresa es: soy hombre muerto. Ver la perfección y la pureza de Cristo, yo no merezco estar delante de él. Sus labios no están limpios, el corazón también está sucio. Esta visión de la santidad de Dios recordó al profeta su propia indignidad, que merecía el juicio divino con la muerte. Esto también lo vemos en la experiencia de Job y lo vemos en la experiencia del apóstol Pedro. Se dieron cuenta de esto mismo al verse confrontados con la naturaleza y la presencia de Jesucristo hecho carne sobre la tierra. ¿Saben qué expresó el apóstol Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, la revelación del santo es perturbadora para aquellos quienes entienden que su naturaleza es pecaminosa. Ay de mí, dice Isaías. Por primera vez en el libro habla Isaías y su palabra es un lamento profético contra sí mismo, en el que confiesa ser inmundo. Es decir, no puede estar en la presencia de Dios, inmundo de labios, a diferencia del coro celestial de serafines, cuya adoración es pura, pero ni aun ellos no se sentían dignos delante de Dios. Y la forma como él se expresa, habitando en medio, la generación de Isaías no es apta para Dios. Y el propio Isaías no es una excepción. Han visto mis ojos al Rey, la santidad del Rey, la perfección del Rey. Es tal que su mera visión podría resultar fatal para un pecador. Por eso es que Jesús hace mención que la oración de los fariseos que se atrevían a ver al cielo y la forma como lo hacían: gracias porque no soy adúltero, no soy ladrón, no soy aquí, no soy allá. Pero había por ahí otra oración que ni siquiera se indignaba a ver al cielo, y sus palabras eran estas: sé propicio de este pecador.
Y cuando nosotros vemos lo que acá hay de fondo, hermanos, no cabe duda que para entender el avivamiento espiritual, si revela la gloria de Dios, tenemos que entender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, también debe de causar arrepentimiento. Debe de causar arrepentimiento. Por eso es que Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, lo primero que les dice es: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque se peca de una o de otra forma delante de Dios. Y cuando nosotros vemos acá, podemos ir entendiendo entonces que el avivamiento espiritual, si causa arrepentimiento, hay otra gran verdad en el versículo 6 y 7. Y noten lo que dice la palabra de Dios: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Si queremos hablar del avivamiento espiritual, el avivamiento espiritual provee el perdón divino. Esta es la otra gran verdad bíblicamente: provee el perdón divino. Por sobre del trono estaban los santos ángeles, llamados serafines, que quiere decir ardientes, porque arden de amor por Dios y de celo por su palabra y su gloria, que va contra el pecado. Los serafines, con sus rostros velados, declaran que están listos para rendir obediencia a todos los mandamientos y preceptos de Dios, aunque no entendieran la razón secreta de sus consejos y gobierno o promesas en su plenitud, porque Dios va más allá de todas de sus criaturas. Pero ellos marcan la diferencia. Y acá solo nos debe de recapacitar, mis hermanos, que si provee el perdón divino, hablando y aprendiendo sobre el avivamiento espiritual, si provee el perdón divino, debemos de aprender que debe bastarnos y dejar toda vanagloria, toda ambición, toda ignorancia, todo orgullo. Debiera ser eliminada una vez para que se vea Cristo en su gloria en nuestra vida. Esta terrible visión de la majestad divina sobrecogió al profeta con una sensación de su propia vileza. Estamos acabados si no hay un mediador entre nosotros y este Dios 3 veces santo. La misericordia de Dios es que dio de este mediador para que nosotros podamos estar en relación con Dios a través de esta provisión del perdón divino, que Dios lo hace a través del Mesías, que Dios lo hace a través de Jesucristo. Si tan siquiera nos pusiéramos a meditar cuando termina, antes de acostarnos, en qué le fallamos al Señor. Alguien ha dicho que el primer pecado de la iglesia es que no testifica de Cristo. Termine un día y evalúe a cuánto le habló de Cristo. No, yo no tengo tiempo, no me acordé. Ese es su primer pecado, es nuestro primer pecado. ¿Cuántas veces meditó en la Biblia todo el día? Yo no tuve tiempo, ni me acuerdo si tengo Biblia. Peleamos por privilegios dentro de 4 paredes. No entienden que el mayor privilegio es compartir el evangelio. No entienden que el mayor privilegio es la bendición de tener a un inconverso que está agonizando de su pecado y podemos compartirle del bendito evangelio. La religiosidad nos ha cegado. Y mis queridos hermanos, esta terrible visión de la majestad divina sobrecogió al profeta, dándose cuenta de su propia vileza. Y la gran verdad es que estamos acabados si no hay un mediador. Pero como Dios en su gracia sí proveyó el mediador, por eso es que
le cantamos, le alabamos, que ni aun siendo débiles y pecadores, el Señor nos perdona con lo que le fallamos, pero debemos de crecer para obedecer, debemos de amar su palabra para obedecer, debemos meditar en su palabra para crecer, para gloria y honra de Dios Padre. No porque yo me sienta un sábelo todo, no, sino porque la palabra de Dios es lo único que me va a ayudar cuando yo piense tonteras, cuando yo diga tonteras, cuando actúe no de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que me ayuda. Por eso es que yo necesito de la palabra de Dios. La moda de hoy en día, mucha religiosidad y poco de la palabra de Dios, poco de meditación en la palabra de Dios. La moda de hoy en día, mucho emocionalismo, sensacionalismo, pero raquíticos en la palabra de Dios. Y si pasa un día y su conciencia no es quebrantado, porque no ora, porque no ama la palabra, porque no se sienta un momento para reflexionar en la palabra, tenga cuidado, porque la religión ciega. Y mis hermanos, un vistazo de la gloria celestial basta para convencernos que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Tampoco hay un hombre que se atreva a hablarle al Señor si ve la justicia, la santidad y la majestad de Dios, sin discernir su gloriosa misericordia y gracia solo en Jesucristo como mediador. El carbón encendido puede denotar la seguridad del perdón y la aceptación de su obra, en su obra, que se da al profeta por medio de la expiación de Jesucristo. Nada es poderoso para limpiar y consolar el alma, sino lo que se toma de la satisfacción hecha por Cristo mismo, porque es nuestra intercesión delante de Dios Padre. Quitar el pecado es necesario para que hablemos con confianza y comodidad con nuestro Creador. Sea Dios en oración o de parte de Dios al predicar, y a los que se quejan de su pecado como carga y se ven en peligro de ser condenado por él, les será quitado si tan solo lo confiesan. Mis queridos hermanos, el gran consuelo para los que Dios envía, el hecho de que van por Dios y por tanto pueden hablar en su nombre, seguros de que Él los sostendrá. Dice que esto tocó tus labios. Si esto tocó tus labios, pensando en la escena de Isaías, la gracia se aplica a la persona. La santidad y la gloria de Dios entran ahora de forma redentora en la experiencia de Isaías, porque fue limpio. Fue iniciativa de parte de Dios mismo. Por medio del sacrificio en el altar, según las ordenanzas levíticas, a través de su serafín, Dios declara que la reparación para el pecado de Isaías es suficiente e instantáneamente eficaz, y ahora el profeta puede proclamar la única esperanza del mundo, la gracia soberana de Dios, para que lo entienda el mundo, porque esto es lo que enfoca la palabra de Dios. El avivamiento espiritual provee el perdón divino. Y quiero terminar con una última fracción bíblica. Versículo 8. Miren qué dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si queremos aprender sobre el avivamiento espiritual causa responsabilidad cristiana. Yo no lo puedo obligar para que lo haga, ni lo puedo manipular, ni tanto en la conversión, ni tanto para su crecimiento. Pero sale a luz el nivel de rebeldía, el nivel de carnalidad, el nivel de poca entrega al Señor, el nivel de poco servicio al Señor, cuando no queremos hacerlo para corresponderle al Señor, que no mereciendo ser tomados en cuenta, Él nos toma en cuenta. Si causa responsabilidad cristiana, noten que dice el texto: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Y lo que dice Isaías al escuchar esto, después de ser limpiados sus labios, su corazón: heme aquí, envíame a mí. La gracia experimentada por Isaías ha solucionado su problema. Confesado en nosotros es como el hagamos, de acuerdo a lo que está en Génesis 1:26. Dios podría estar dirigiéndose a sí mismo de un modo compatible para entender con la doctrina cristiana de la Trinidad, que estaban acá los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entender las grandes verdades doctrinales acá de fondo. Aunque algunos digan o hacen comentarios que posiblemente también participó su corte celestial, pero en esencia tiene que ver con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mis hermanos, tenemos que entender estas grandes verdades. Dios envía a Isaías a anunciar la destrucción de su pueblo. Miren qué trabajo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a llevar nuestro mensaje? Al escuchar eso, Isaías, después de que fue limpiado, perdonado y limpiado, ahora él confiesa y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el trabajo que le dice el Señor: decía a mi pueblo que son rebeldes, que les viene el juicio, que van a escuchar mi palabra y van a endurecer su corazón, no van a querer oír de mí. Pero hay un remanente, y de ese remanente sale otra vez la desgracia de la rebeldía y la carnalidad. Pero así como el tronco de este árbol, que siempre hay un renuevo, así va a suceder con mi pueblo. Porque siempre la palabra del Señor nos dice que en medio de todo desastre siempre hay un remanente auténtico. Y cuando nosotros vemos esto, podemos nosotros ver entonces que Dios envía a Isaías a anunciar la destrucción de su pueblo. Muchos oyen el sonido de la palabra de Dios, pero no sienten su propio poder porque no los quebranta de sus pecados. Se creen que son justos delante de Dios y que no necesitan de Dios. ¿Y qué problema esto? Porque solo sale en evidencia que no son hombres convertidos y regenerados. A veces Dios en un justo juicio entrega los hombres a la ceguera mental porque no reciben la verdad por amor a ella. Pero ninguno que busca humilde a Cristo tiene que temer esta horrenda condenación de juicio, que es un juicio espiritual de quienes aún se aferran y viven en sus pecados. Cada uno ore por la iluminación del Espíritu Santo para que pueda notar cuán preciosas son las misericordias divinas, las únicas que pueden asegurarnos contra este peligro espantoso si no entendemos estas grandes verdades. Pero el Señor va a preservar para Él siempre un remanente santo, así como el diezmo. Y bendito sea Dios que aún preserva a su iglesia. Sin embargo, puede que sean cortados profesantes o iglesias visibles que son estériles con una apariencia falsa de conversión, pero no han nacido de nuevo. Pero la santa semilla brotará, de la cual surgirán todos los números renuevos de justicia, porque sí, siempre hay auténticos regenerados. Y cuando yo puedo notar esto, me pongo a pensar que si causa responsabilidad cristiana el avivamiento espiritual, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces creemos que la vida cristiana es nada más de venir al culto. El día que vamos a regresar a discipular, a evangelizar, a enseñar la palabra, a trastornar el mundo con la palabra, ese día el Señor va a obrar. Ese día el Señor va a hacer milagros.
Ese día el Señor nos va a enseñar que el poder no es de nosotros, es de Él. Pero solo se hace a través de la palabra de Dios, siendo responsables para anunciar el bendito evangelio. Y notemos estas grandes lecciones que hoy nos ha dado la palabra del Señor. El avivamiento espiritual. Con mucho respeto, muchos creen que el avivamiento espiritual es porque hay un grupo, porque canta, porque se siente contento y se fue y regresó otra vez entre 8 días. No, 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 no. Aprendamos estas 4 verdades. El mayor avivamiento espiritual es que cuando yo vea una de mis ovejas que está hablando de Cristo a su vecino, que está compartiendo el evangelio, que está discipulando, que está evangelizando, ese día otro gallo va a cantar. Porque Dios se va a glorificar. Y le dice Isaías: muchos no te van a oír. Yo les voy a cegar, les voy a hacer que sean sordos. Su corazón es tan duro como la piedra. Pero en medio de todo eso, siempre hay un remanente, hay un renuevo. Van a haber gente que de verdad se van a convertir. Se predicó a 10,000, pero aunque sea 1 o 2 de todos esos 10,000 se van a convertir. Y eso déjamelo a mí, porque el trabajo de ustedes es nada más compartir. Ese es el avivamiento espiritual. Nos han enseñado que el avivamiento espiritual son emociones, son sentimientos, es un gozo de 2 horas, 1 hora, son tantas cosas que no concuerdan con la Biblia. ¿Siente gozo en su corazón? Vívalo. ¿Saben qué le dijo Jesús a sus discípulos? No se gocen por milagros, por sanidades. Por eso no se gocen. Gócense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese gozo es permanente. Ese gozo lo debe de mover siempre para orar y para meditar en la palabra y compartir la palabra. Ese es el gozo que está hablando acá la palabra de Dios. Lo que es el avivamiento espiritual, que revela la gloria de Dios, que causa arrepentimiento, que provee el perdón divino, que causa responsabilidad cristiana. Cuando regresemos a la palabra de Dios, Dios va a obrar en su gracia. Siendo indignos de servirle, siendo indignos ni siquiera ser parte de su cuerpo, el Señor en su gracia nos ha tomado por la sangre de su hermoso Hijo. El avivamiento espiritual. Estas hermosas palabras de Isaías cuando fue quebrantado, confrontado. ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Cuando regresemos a esto, Dios va a glorificarse en su iglesia. Mientras que no volvamos a esta realidad, pura religiosidad, pueden pasar 20, 30, 40 años y lo mismo. El avivamiento espiritual. ¿Cómo está su avivamiento espiritual? Hoy quiero orar por usted. ¿Alguien siente que ha caído en ser religioso? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta decirle a Jesús: heme aquí, envíame a mí? ¿Hay una manita? Quiero orar por usted. No quiero obligarlo, pero sí invitarlo. ¿Hay alguien? Alguien que gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús. Hasta ahora yo entiendo que el avivamiento espiritual revela la gloria tuya, causa arrepentimiento, provee perdón divino, causa responsabilidad cristiana. Hasta ahora yo entiendo el avivamiento espiritual. Si no lo hay, vamos a orar. Y vamos a pedirle perdón a Dios por lo que no hemos hecho. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre,
ten misericordia de nosotros, obra en nosotros. Señor, si tu palabra no nos redarguye, no hay ningún sistema religioso, ni social, ni político, ni humano quien lo pueda hacer. Y solo saca luz que nuestro corazón está enfermo, está mal delante de ti. Perdónanos nuestras iniquidades. No somos dignos de ser parte de tu cuerpo, pero hoy nos has enseñado sobre el avivamiento espiritual. Revela tu gloria, causa arrepentimiento, provee el perdón divino, causa responsabilidad cristiana. Que tú seas glorificado, Señor, en tu iglesia, pidiéndote perdón por nuestras flaquezas. En el nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.